Vale, pues arrancamos con la tutoría colectiva, tutoría que se va a centrar en la explicación un poco y demostración de cómo tenéis que montar este entorno de aulas virtuales, perdón, de máquinas virtuales, que es necesario para hacer prácticamente todo el trabajo práctico, las tareas, etcétera. ¿Vale? O sea que es un paso previo para quizá poder desarrollar los contenidos del curso y poder de alguna manera participar en todas las ejemplos, trabajos prácticos, configuraciones que se van explicando en el curso. O sea que, como digo, muy importante que esto lo tengáis superado cuanto antes, mejor. Entonces, he preparado un recurso que tenéis en el aula virtual, aquí en la zona de contenido de la primera unidad. A ver, voy a parar. Justo, si vais a la primera unidad del curso, podéis encontrar este recurso aquí de creación de entorno de máquinas virtuales. ¿Vale? Si lo abrís, os va a dar una guía paso a paso de cómo crearlo. Siendo paso a paso, intenta ser lo más descriptivo posible, pero bueno, al final siempre cada uno tiene ciertas peculiaridades, le pueden funcionar o no. Bueno, vamos a intentar que todos nos funcione a todos, intentar respetar las versiones que se os plantean para que haya la menos divergencia en la configuración del escenario con respecto al que está documentado y en principio no debería daros problemas. Vale. Entonces, vamos a instalar, para empezar, el software fundamental para la creación de máquinas virtuales, que es VirtualBox. ¿Vale? Un software de Oracle. Tenemos que descargarlo, es gratuito. Todo el software que vamos a instalar es gratuito. Pero tenéis que descargarlo de la web de Oracle, de VirtualBox, y instalarlo. ¿Vale? Vamos a instalar la 6.1.30. Entonces, si entramos en esta explicación, en esta guía, básicamente te da el enlace para la descarga y una vez que te descargas el instalador para Windows, es verdad que si sigues este enlace vas a ver un listado enorme de versiones, ¿vale? Y cada versión de VirtualBox pues viene con su distribución para el sistema operativo que lo vas a instalar, ¿vale? En la máquina en la cual vas a instalar el paquete. Entonces, tienes que bajar la 6.1.30, está de aquí, y descargarte. Nosotros, en principio, asumo que la mayoría está trabajando con máquinas Windows, pues te descargas esta primera versión, la de Windows Hosts. Y también descargaros el extension pack, ¿vale? Para que podamos, bueno, a lo mejor ni es necesario, pero bueno, si lo tenemos instalado, nos va a permitir utilizar el USB de la máquina real, como si fuera el USB de la máquina virtual. Bueno, nos da una serie de extras, ¿vale? Tampoco, como digo, a veces ni se utiliza ni es necesario, pero si lo tenemos, os voy a explicar hoy cómo instalarlo. Vale, pues una vez que tenemos esa descarga ya realizada, Iván, vamos al... Sí, perdona, es que levanta la mano, pero creo que no lo perdona, ves. Sara, sí, sí, la levantaste, sí. Sí, Perdona, es recomendable instalarla en Windows, ¿verdad? más que recomendable es la configuración que soportamos. O sea, Vale, yo conozco y yo la tengo en mi Windows y si ahí tienes algún problema, yo lo puedo intentar replicar o puedo intentar de alguna manera ayudarte en mejor manera que si lo instalas en otra en otra plataforma de la cual pues posiblemente no tenga el conocimiento suficiente. vale, perfecto, gracias. Vale, o sea que tenéis más probabilidades de que la ayuda sea más efectiva si lo instaláis en plataformas que utilizamos todos, no solo yo, sino el resto de compañeros, porque a lo mejor ellos también se han encontrado el problema. Que si vais por libre y la gente lo instala en un Mac, bueno, pues a lo mejor tienes un problema y nadie sabe resolverlo. Y tienes que finalmente crearte igual una máquina virtual Windows dentro de Mac para generar el entorno que tenemos nosotros y puede complicarse bastante más. ¿Sí? Vale, es porque yo tengo Mac, pero también tengo otro ordenador Windows, y entonces, bueno, pues por saber, pero que si es más Yo, recomendable en Windows, mejor. Yo te recomiendo Windows. Mac Vale, termina funcionando, pero a la gente le da más guerra. ya, Entonces, vale. si tú pilotas de Mac y el sistema operativo y te mueves por internet y sabes hacer búsqueda, yo sé que la gente al final lo consigue resolver, pero no deja de necesitar un tiempo para lo que en Windows parece que funciona con más facilidad, en Mac siempre da algún problema. Esa es mi experiencia, ¿vale? Si lo quieres intentar, a lo mejor es buena idea. Coges y lo intentas en Mac. Si te funciona bien y si ves que te está dando guerra, si a ti te gusta el entorno de, ¿sabes? De ellos, pues yo qué sé, puedes hacer la prueba. Vale, gracias. Venga.
Vale, pues instalamos una instalación muy básica, darle a Next y vais a tener ya el software de VirtualBox instalado. Vamos al tema de el setup, la distribución o la configuración que vamos a utilizar para el curso. ¿Vale? Entonces tenemos el PC anfitrión, siempre se va a referir a la máquina Windows donde hemos instalado VirtualBox y hemos creado las máquinas virtuales. Este es el PC, el host, que llamamos host. La máquina que llamamos host. Como veis, tiene unas direcciones IP. Cada máquina va a tener unas direcciones IP que le van a dar posibilidad de conectarse a distintos sitios o de tener ciertas funcionalidades con respecto a la red. Estas dos máquinas, Ubuntu Server y Ubuntu Desktop, son las dos máquinas virtuales que vamos a crear. Dos máquinas, sistema operativo Linux, en la distribución Ubuntu, una sin interfaz gráfico, sin interfaz de ventanas, simplemente la versión servidora, y otro que sí que vamos a instalar ya con su sistema de ventanas y que vamos a utilizar principalmente como cliente en alguno de los servicios. Habrá unidades que ni lo utilicemos. Principal, donde vamos a dedicarle más tiempo y más trabajo, va a ser el Ubuntu Server. Siempre con una interfaz basada en comandos y que vamos a teclear comandos y vamos a ir trabajando con ese shell, con ese intérprete de comandos. Vale, como veis, cada máquina virtual tiene dos interfaces. Uno está conectado a una red virtual que crea VirtualBox, que vamos a enseñaros después cómo crearla y que me va a dar la posibilidad de realizar NAT para poder llegar o pues poder salir a Internet. ¿Vale? O sea que aquí tengo toda la operativa ficticia que va a crear VirtualBox para que estos PCs puedan salir a Internet vía NAT. Supone con un elemento que también crea VirtualBox, que me hace esa traducción de la IP privada a la IP pública, que mantiene la tabla de direccionamiento NAT. Bueno, no voy a entrar en ese tema, es un tema de redes, pero que sepáis que esta 10.022 o 10.023, esta interfaz, es por el que estas máquinas van a poder salir a Internet. Si estos interfaces no están bien definidos, no tendré conexión a Internet y eso supone un problema porque no podré instalar paquetes. ¿Vale? Para poder instalar paquetes tengo que salir a Internet a los repositorios de paquetes de Ubuntu y, por lo tanto, necesito tener esa posibilidad. Por otro lado, estas conexiones me dan acceso a Internet, pero no me dan conectividad con el PC anfitrión. Y el PC anfitrión va a ser un cliente también que voy a necesitar que tenga conectividad con el servidor para poder hacer pruebas. ¿Vale? Sabéis que muchos de los servicios que vamos a instalar son arquitectura cliente-servidor. Un software va a ejecutarse aquí en el anfitrión y va a hacer peticiones o uso de los servicios del servidor. Entonces, para poder conseguir esta conectividad entre el PC anfitrión y las máquinas virtuales, voy a definir otros interfaces. En las máquinas virtuales, en este caso, va a ser tipo solo anfitrión. Luego lo veremos en VirtualBox. Hay distintas posibilidades. Estos interfaces pueden tener distintas características y están clasificados en distintos tipos. Vale, pues estos van a ser solo anfitrión. ¿Qué quiere decir solo anfitrión? Bueno, pues que es como si creara una conexión dedicada desde el PC anfitrión a la máquina virtual. Bueno, que al final sea una red, porque también voy a poder hacer ping desde esta máquina a esta máquina, utilizando esta red 192.168.56.0, ¿vale? Pero en principio yo voy a conectar estos dos a esta red que les permite tener conectividad con el anfitrión. Y con esto consigo los dos objetivos. Uno, que estén conectados con el PC host, con el anfitrión, y otro, que estos PCs puedan tener salida a Internet, ¿vale? O sea que necesito esa configuración un poquito más compleja con dos direcciones IP, pero bueno, me van a venir bien también para hacer pruebas luego de otro tipo con otros servicios el hecho de que tengan dos direcciones IP. Vale, pues esa es un poco la configuración de red y esta es la tabla de configuración con las IPs, las máscaras asociadas en cada una de las redes, cómo tengo que configurar esos interfaces. En principio, y según instalamos, van a ser IPs que se van a obtener de manera automática con DHCP, pero nada más que ya podamos configurarlos, vamos a establecer una configuración en cada uno de las máquinas virtuales ya con IPs estáticas y que no deben de variar, ¿vale? Tienen que ser estas porque muchos de los ejercicios ya van a asumir que estas máquinas tienen estas direcciones.
Vale, ¿cómo voy a crear la máquina y cómo voy a instalar Ubuntu en esa máquina? Bueno, pues lo primero voy a descargar los ISOs, estas imágenes de Ubuntu. Esto te lleva a la web de Ubuntu y te permite descargar la ISO tanto para la versión servidora como para la versión de escritorio, la de esto. Vale, pues me conecto y las descargo y las dejo en mi carpeta de descargas. Vamos a empezar con la creación. Y esto vamos a hacerlo directamente, os lo voy a mostrar un poquito, ¿vale? Para que tengamos un poco una pequeña demo. Vale, esto es VirtualBox arrancado, ¿sí? Entonces, como veis aquí ya hay varias máquinas virtuales que yo tengo creadas. Bueno, algunas de ellas, en principio vosotros vais a tener dos, la Ubuntu Desktop y la Ubuntu Server, estas dos, ¿vale? Yo tengo otras dos, un poco de prueba y para jugar un poco con ellas. Pero vosotros, en principio, tendréis que terminar todo este proceso de configuración con esta y con esta. Entonces, esto es tan sencillo como crear una máquina virtual a partir de una serie de configuraciones que te va a ir pidiendo el mismo VirtualBox en el proceso de creación. Entonces, vienes aquí a máquina y dices nueva. Vale, un poco vosotros podéis seguir la guía incluso. Aquí en nombre, pues Ubuntu Server, ¿vale? Si la queréis llamar de la misma manera, yo creo que puede estar bien porque, bueno, si todos tenemos un poco el mismo nombre. Aquí puedes decir dónde la quieres dejar, ¿vale? Él por defecto te crea esta carpeta en tu usuario, en las Virtual Machines de VirtualBox, pero tú puedes definir otra carpeta distinta, ¿vale? Donde puedas querer un poco almacenar tus máquinas virtuales. Yo, por ejemplo, tengo aquí esta carpeta que se llama MV, pues la selecciono y ahí es donde voy a dejar todos los ficheros asociados con la máquina virtual. Tamaño de memoria. Aquí, en principio, puedes escoger qué tipo de máquina es la que quieres crear. Si estuviéramos trabajando o queriendo crear otro tipo de máquinas, pues tenemos aquí un poco el repertorio de máquinas posibles. Incluso dentro de Linux podrías tener distintas distribuciones y querer instalar alguna concreta. Nosotros estamos centrados o vamos a utilizar la versión de Ubuntu. Vamos a configurar cosas, digamos, fundamentales de la máquina. Luego iremos un poco más en detalle en la configuración, un poco de distintos aspectos de la máquina, pero en el momento de creación te pide el tamaño de la memoria. ¿Vale? El tamaño de la memoria, pues yo en principio para la servidora os recomiendo con 1 giga tenéis, suficiente. También depende de la memoria que tengáis vosotros en vuestros ordenadores. Si vuestro PC tiene, no sé, 16, 32 gigas, a lo mejor que viene ya con una memoria grande, pues a lo mejor le podéis dar un poquito más para que vaya un poco más fluido. Si andáis con 8 gigas, pues bueno, pues con 1 giga vale. Si andáis con 4, ya vais a tener, para arrancar las dos máquinas virtuales, quizá la server y la desktop, vais a tener un poquito más de dificultad, ¿vale? Entonces, bueno, supone que voy a asumir que tenéis 8 gigas. Pues 1 giga si queréis para el servidor. Aquí decís que vais a crear un disco virtual, ¿vale? En donde se va a guardar un poco como si fuera el disco de la máquina y decís que, bueno, pues que la queréis crear. Hablando de la memoria, si estáis creando el desktop, subirle un poco la memoria, ¿vale? Porque va a necesitar memoria para la tarjeta gráfica con el sistema de ventanas. Entonces yo recomiendo mínimo 2 gigas, si podéis darle 3 o 4, pues mejor que mejor, ¿vale? Para que vaya un poco más fluido y arranque antes y no se os bloquee quizá en algún momento. ¿Vale? La desktop, un poquito más de memoria RAM. Vale, pues la creáis. Aquí os dice también, os da posibilidad de configurar el disco duro, subirle un poco el tamaño. Yo recomiendo 40 gigas. ¿Vale? No os preocupéis porque no es que vaya a ocupar 40 gigas el fichero necesariamente. Fijaros que aquí pone reservado dinámicamente. Solo va a ir consumiendo, va a ir creciendo ese fichero en vuestro disco duro según vayáis utilizando y metiendo, instalando cosas en la máquina virtual. ¿Vale? O sea que, aunque digáis que lo vais a querer de 40, este es un máximo, ¿vale? Y no necesariamente tiene que llegar a ese tamaño. Pero para curarte en salud y para que no se os quede pequeño el disco, que luego es un poco lío el redimensionar ese disco duro de la máquina virtual, yo os recomiendo que subáis el tamaño a 40. ¿Vale? Obviamente reservado dinámicamente, pues si hacéis tamaño fijo, sí que os va a crear un fichero de 40 gigas, tengáis lo que tengáis dentro de la máquina virtual. VDI, ¿vale? Y aquí le dais a crear. Vale, ya tenéis creada la máquina virtual. Supongo que ha sido esta la que ha creado. Tengo dos con el mismo nombre.
Y ahora que tienes que entrar un poco en la configuración de cada parte de la máquina virtual. Si entráis en configuración, ah, si entráis en configuración, aquí como veis tenéis distintos apartados. Bueno, podéis ir un poco jugando y explorando un poquito las distintas opciones. Tampoco hace falta que seáis grandes expertos de todas las opciones de configuración de la máquina virtual, pero sí, bueno, que veáis cositas, por ejemplo, aquí en sistema volvéis a tener esta información de la RAM, pero aquí os viene pues cómo va a ser el orden de arranque a la hora de arrancar la máquina. Normalmente este es el orden establecido por defecto. Disquete ya me imagino que no, esto ya es un poquito obsoleto, pero sí, si tenéis una unidad de CD-ROM, por donde una unidad de lectora óptica, y tenéis el disco duro, si tenéis una imagen de instalación de un sistema operativo metido en el CD-ROM, él cuando arranca la máquina va a detectar eso porque está en la lista de precedencia, está antes que el disco duro y va a arrancar el sistema operativo de la unidad del CD-ROM. Esto es muy útil porque es como vamos a instalar Ubuntu. Lo que vamos a hacer es, vamos a simular que tenemos ese CD-ROM, ese lector, que vamos a meter el CD-ROM de arranque de la ISO de Ubuntu y él cuando arranque esa máquina la primera vez va a detectar que ese disco está ahí metido y que como tiene prioridad, pues va a arrancar de esa imagen. Y esa imagen lo que va a generar es todo el proceso de instalación de la ISO. Vale, así que esto mantenerlo así porque si no sería más complicado el poder instalar eh, la versión de Ubuntu. Vale, esto lo dejáis tal y como está. En pantalla no tenemos mucho que hacer. Aquí en el almacenamiento, como veis, tengo un disco duro. Aquí en el controlador SATA. Luego tengo un controlador IDE. Bueno, podéis utilizar este o podéis crear quizás, si queréis un lector CD-ROM que sea de tipo SATA, pues podríais venir aquí y crear. Vale. Uno vacío y aquí tenéis vuestro controlador SATA que controla tanto el disco duro, que hemos creado cuando dijimos que queríamos un disco duro virtual, Ubuntu Server, fijaros en la terminación VDI, como tenemos ya un lector a nuestra disposición de CD-ROM para poder meter ahí la ISO de Ubuntu y poder instalarlo. Vale, seguimos. La red importante, aquí tenéis que establecer esos dos interfaces en la máquina. Como veis, aquí tengo hasta 4 adaptadores. Bueno, el primero decíamos que queríamos... antes de definir este adaptador, que va a ser red interna, perdón, red NAT, acordaros un poco en el dibujo, vamos a conectarlo a esta red NAT. Esta red la tenemos que crear. Vale, así que vamos a dejarlo aquí de momento. Vamos a aceptar esta configuración, pero vamos a crear esa red NAT, ¿vale? Y para crear la red NAT tengo que venir aquí a Archivo, Preferencias, ¿vale? Fijaros que estoy en otro bloque, ¿vale? No estoy en el bloque de mi máquina virtual, sino que estoy como en un bloque genérico para todo VirtualBox. Y desde aquí, en Red, ya puedo crear esa red NAT. Aquí ya la tengo creada, pero bueno, le daría aquí a más, ¿vale? Fijaros que me ha creado otra y nuestra red NAT va a ser con la misma configuración que la que él crea por defecto. No voy a tener que cambiar nada de la configuración por defecto. ¿Vale? La voy a borrar, esta que acabo de crear. Si le doy doble clic a la que tengo, como ves, me da esta red. Los PCs que vaya a conectar a esa red NAT van a recibir IPs que van a estar dentro de esta red. En principio le voy a decir que soporta DHCP para que cuando arranquen puedan recibir una IP automática, aunque luego, recordad, esas IPs van a ser estáticas. Vale, la habilito y ya está, disponible para que yo luego pueda, de las distintas máquinas virtual que vaya creando, pueda ir conectándolas a esa red. Vale, o sea que esto ya está creado, con lo cual yo ahora ya voy a volver otra vez a la configuración de mi máquina que estaba configurando, vuelvo a red y ahora le digo, vale, el adaptador 1 quiero que sea red NAT y fíjate que él automáticamente, como ya la he creado esta red NAT, ya me pone la opción. Si hubiera creado más redes NAT, pues tendría más opciones aquí para elegir. Como solo he creado una, pues me da la opción. Listo, ya tengo el primer adaptador configurado como conexión a la red NAT. Vamos al adaptador 2. El adaptador 2 decíamos que lo voy a utilizar como adaptador solo anfitrión. Bueno, una conexión dedicada entre la máquina Windows y esta máquina virtual que estoy creando. ¿Vale? Con esto, en principio, también, ya cuando arranque la máquina virtual, también se le va a dotar de un
interfaz adicional, va a tener 2 interfaces de red y, en principio, configurados para que pertenezcan a esa red. Vale, y con esto, más o menos, termino lo que es la configuración. Vale, vamos a ver cómo arranco con la instalación de Ubuntu. Vale, en principio ahora está definido la máquina, pero ahora tengo que hacer la instalación inicial del sistema operativo. Para hacer eso, voy a volver otra vez a arrancar la configuración. Y aquí en almacenamiento, acordaros que tenía aquí un controlador. ¿Puedo hacerlo aquí o puedo hacerlo aquí? ¿Vale? Si tengo el controlador IDE vacío, pues también lo puedo meter aquí. ¿Vale? No hay problema. Entonces, una vez que detecto en el lector donde voy a meter la ISO, lo que hago es vengo aquí a este lado y digo, voy a seleccionar un archivo del disco. ¿Vale? ¿Qué es lo que voy a seleccionar ahora? Pues la ISO que descargué al principio, acordaros que os daba los enlaces para que descargarais las ISOs de Ubuntu, pues vengo aquí, selecciono el archivo, vengo a descargas, donde lo haya dejado, y aquí lo tengo, por ejemplo. ¿Vale? Lo voy a abrir, y como veis ahora ya tengo en el lector, ya he metido lo que se supone que es el disco de la ISO de Ubuntu. Vale, en esta situación, si yo ahora arranco, no lo voy a arrancar para que no me lance todo el proceso de instalación, pero si arranco, lo que va a hacer es entrar en el proceso de instalación. Vale, ese proceso de instalación lo tenéis aquí definido. Vale, aquí os explico un poquito toda la situación, lo que tenéis que hacer y entraríais en este esquema en el que pasaríais pantalla a pantalla por todos los requisitos de la instalación de la ISO. Elegís el idioma, bueno, pues distintas configuraciones que necesita Ubuntu previas para realizar la instalación del software en la máquina. Vale, seguís un poco las indicaciones. Importante, a ver. Aquí vais a dar información sobre el usuario que vais a crear, quizá también para que todos manejemos el mismo usuario podéis llamarlo Ubuntu y así, más o menos todo puede coincidir. Aquí el nombre yo tengo en la imagen se ha colado Ubuntu servidor, en realidad llamarlo Ubuntu server, ¿vale? Aunque pongo aquí, bueno, si os cuela Ubuntu servidor tampoco pasa nada, pero bueno, es lo mismo en principio. Aquí importante instalar OpenSSH, porque vamos a utilizar este servidor de SSH dentro de la máquina Linux, marcarlo para que se instale ya en el proceso de instalación del sistema operativo y poco más, ¿vale? Es que instale, va a tardar un ratito, va a ir descargando todo el software, descomponiendo la ISO, tal, metiendo todo eso. Una vez que ella te dice que la instalación está terminada, lo que vais a hacer es sacar el disco simulado que tenéis dentro del lector, ¿vale? Esto lo hacéis en principio de la siguiente manera, venís de nuevo a la máquina virtual, venís a configuración, ¿vale? Donde teníamos aquí el disco, lo seleccionáis y decís eliminar, ¿vale? Disco de la unidad virtual, ¿vale? Ya se ha puesto otra vez a vacío. ¿Vale? De tal manera que ahora si arrancáis, como no detecta nada en el lector óptico, pues lo que va a hacer es tirar del disco duro. Como ya habéis instalado Ubuntu, ya va a lanzar el sistema operativo que tenéis instalado en el disco duro. ¿Vale? Y la máquina arrancaría. Os daría un prompt de login para que vosotros podáis entrar con las credenciales de su usuario Ubuntu que habéis creado en el proceso de instalación. Vale, esta máquina en teoría ya tiene conectividad. ¿Por qué? Porque en principio está configurada por DHCP y va a recibir IPs tanto de la red NAT como del anfitrión, del solo anfitrión, va a recibir IPs de esas redes aleatorias y proporcionadas por DHCP. ¿Vale? Es importante que aquí nos demos o comprobemos que tenemos conectividad con Internet, ¿vale? Que hagamos un ping, por ejemplo, al 8888, 8.8.8.8, para ver si sale Internet y podemos empezar a hacer instalaciones de paquetes. Entonces, un paquete que podemos instalar con este comando apt, install, es NetTools. NetTools nos va a dar una serie de comanditos interesantes luego para hacer, si tenemos problemas con la red, para poder hacer comprobaciones o hacer algún tipo de subir interfaces, bajar interfaces, tiene una serie de comanditos interesantes.
Vale, una vez que ya tenemos la máquina funcionando, os decía, lo primero que vamos a hacer es cambiar la configuración de red para ponerle IPs estáticas, ¿vale? Para que esos interfaces no reciban la IP de manera automática, sino que la puedan recibir o se la podamos asignar y que siempre sea la misma, una IP fija, una IP estática. Y para ello lo que vamos a hacer es este procedimiento. Editamos este ficherito que está en la carpeta etc netplan, este directorio, incluimos este contenido. ¿Vale? Esto en la máquina del server y el que está abajo y otro parecido, otro igual, ¿vale? En la máquina de desktop. En el desktop tenéis que cambiar un poquito estas IPs para que no sean las mismas. Tenéis que poner la 10023, acordaros un poco de la tabla, ¿vale? Esta tablita que tenéis aquí arriba os dice cuáles son las direcciones que tenéis que utilizar. ¿Vale? En el server tenéis la 10022, pero en el desktop la 10023. El solo anfitrión, en el server la 5656 y en el desktop la 5657. ¿Vale? Así que cuando montéis estos ficheritos, que en realidad, bueno, sí, en realidad, la configuración de la IP fija en el desktop va de otra manera, ¿vale? Lo vamos a hacer con ventanas. ¿Vale? O sea que no os quiero confundir. Esto en realidad, este fichero solamente es relevante para el server. Para el desktop, como vamos a tener el sistema de ventanas, lo vamos a hacer abriendo ventanas y configurando cajas de texto dentro de los diálogos que se nos presenten. Vale, entonces, para el server, 10022 y 192, 168, 56, 56. Vale. Cuidado con los tabuladores. Estos espacios blancos, veis que como que está tabulada la información del fichero, tenéis que respetar esa tabulación, porque YAML, este formato, utiliza esas tabulaciones como información semántica del contenido del fichero. Él sabe que está el elemento network que tiene todo esto dentro. Está luego debajo el elemento Ethernets que tiene todo esto. Y luego dentro de Ethernets tengo el NP0S3 y el NP0S8. ¿Vale? ¿Veis cómo están al mismo nivel? Esto tiene que mantenerse para que él sepa que en realidad Ethernets tiene dos subelementos. Dos subelementos. Y dentro de NP0S3 hay 1, 2, 3 y 4 subelementos. ¿Vale? O sea, los componentes de cada elemento están al mismo nivel en la tabulación. Si lo cambias, él va a tener problemas porque va a pensar que addresses es un subelemento de NP0S3, cuando en realidad es un subelemento de nameservers. Vale. Lo ejecutamos con sudo netplan try y una vez que te va a pedir un mensajito de confirmación, un tiempo para que decidas si quieres aplicar la configuración o no. Si le dices que sí, le das otra vez a return. Y en principio, si has hecho bien el fichero, vas a poder ya comprobar con este comando ifconfig-a que tienes estos tres adaptadores, interfaces ya configurados. Uno es el loopback, que todos los PCs tienen, aunque no estés conectado a red, todos tienen esa interfaz. Y estos dos son los que hemos configurado con las IPs estáticas. Vale, aquí tengo el 10022, lo veis aquí arriba, y aquí tengo el 192, 168, 56, 56. Vale, listo. Si tenéis eso, ahora podemos hacer alguna comprobación. Podemos hacer un ping al 8888, comprobar que seguimos teniendo conexión a Internet y podemos hacer ping también o intentar hacer ping al anfitrión. El anfitrión sí que nos va a poder hacer ping a nosotros porque también tiene una dirección IP creada en esta red 192.168.56.0. Os lo voy a mostrar. Si venís a... vamos a lanzar el panel de control de Windows para mostraros ese... Perdón, un segundito, lo estoy viendo abajo. Voy a subirlo. Vale, si vamos aquí a redes y vamos a los adaptadores, fijaros que aquí hay un nuevo adaptador que no teníais antes de instalar VirtualBox, y que una vez creado ese adaptador de host only, veis cómo se ha creado un nuevo adaptador virtual. ¿Vale? Esto no corresponde a ninguna tarjeta que tú tengas instalada ni a ningún nuevo interfaz que tengas instalado. Esto lo ha creado VirtualBox para poder
establecer esa conexión host only entre el PC y la máquina virtual. Y si vemos la configuración, un segundito, aquí pongo la clave de administrador. Vemos que efectivamente su configuración IP que pone por defecto es la 192.156.1, ¿vale? O sea que esta es la IP del PC anfitrión, ¿vale? Desde el que podíais hacer ping desde vuestra máquina virtual para comprobar la conectividad con la máquina Windows, la 56.1, ¿vale? Vale, pues esto un poquito para que veáis que efectivamente también en el anfitrión se nos crea una interfaz en esa red. Ahora bien, hay un problema con Windows. Bueno, un problema. Windows viene con un firewall, ¿no? Con el Defender, que viene por defecto. Y la configuración del firewall por defecto es no responder a pines. ¿Vale? Estáis aquí, ¿no? Bueno, no responder a pines. ¿Vale? Dime, Claudio. Ah, sí, que estás aquí. Vale, perfecto. Gracias por el aviso porque... más que nada por un tema de seguridad. ¿Vale? Porque hay muchos hackers que van haciendo ping a ver qué máquina responde y, por lo tanto, poder identificar máquinas a las que puede atacar. Entonces, tenemos que hacer cierta configuración en ese firewall. ¿Vale? Entonces, lanzáis el Defender, os vais a la configuración avanzada y ahí tenéis que crear una nueva regla de entrada para decir al firewall que vais a permitir que entre ese tipo de tráfico del protocolo ICMP, al servidor o a la máquina Windows. ¿Vale? Entonces, creáis la regla de entrada y aquí lo que vais a hacer principalmente es primero crear una regla personalizada y luego configurar su ámbito. Y en su ámbito, tan sencillo como definir que queréis recibir ese mensaje desde una máquina remota que va a ser la 192.168.56.56. Posiblemente también añadir la 57, ¿vale? Se os plantea un pequeño interfaz en el que podéis agregar direcciones IP, o sea que además de esta poner la 57, para que también, si queréis, que os llegue ping también del desktop. Y como IP local, la 56.1, ¿vale? Que como visteis es la que está definida en Windows. Vale, una vez que ya hacéis eso, si todo va bien en teoría, y también intentar, si tenéis algún firewall adicional de algún otro fabricante que venga ya instalado en el PC y que lo tengáis, intentar deshabilitarlo. ¿Vale? Podéis de alguna manera con con el interfaz de usuario del firewall del fabricante decir, bueno, pues lo deshabilito. Porque puede ser que, aunque hagáis esta configuración en el Defender, puede ser que si tenéis otro firewall funcionando, también os esté bloqueando el tráfico de pines, ¿vale? O sea que aseguraros que no tenéis ningún firewall por ahí funcionando y bloqueando el tráfico. Si eso es así, bueno, pues podréis ya hacer el ping tanto desde Windows a la máquina virtual como desde la máquina virtual a Windows. Mucho más importante el ping o la conectividad desde Windows a la máquina virtual, ¿vale? Porque en principio lo normal es que nosotros abramos conexiones o mandemos mensajes al servidor desde el cliente. Pero bueno, está bien que tengáis la configuración funcionando. ¿Cómo lo hacemos desde el desktop, toda esta configuración? Pues vamos a hacerlo con ventanas, como os decía, con una aplicación de configuración que viene en el Ubuntu Desktop. Entonces lanzamos la pantalla de configuración, nos vamos al IPv4 y vamos creando de alguna manera esta configuración de cada uno de los interfaces. ¿Vale? Empezamos con el de la red NAT 10.0.2.3, con esta máscara y esta puerta de enlace. Importante poner la puerta de enlace porque es por donde va a realizar esa salida a Internet. Sin embargo, aquí va a ser una conexión que simplemente la vamos a conectar a la red local porque esta es la conexión que me permite acceder al PC anfitrión. ¿Vale? Por aquí no voy a salir a Internet, solamente me permite tener conectividad con el PC anfitrión. Vale, pues esto es un poco la creación, instalación y configuración, al menos de red, para tener la conectividad adecuada de las máquinas virtuales. Antes de terminar con el tema de máquinas virtuales, voy a enseñaros un par de cosillas. Para empezar, voy a enseñaros cómo instalar ese paquete de extensiones
del que estábamos hablando al principio y que me puede dar una funcionalidad extra y aunque no lo necesite, pues bueno, ahí la tengo. Para instalar ese paquete de extensiones vengo a Archivo, a Preferencias y vengo a esta sección de extensiones, ¿vale? Aquí en Extensiones y aquí en principio yo ya la tengo instalada, vosotros tendríais que venir a darle al más, ubicar el extension pack que habéis descargado y cargarlo, ¿vale? Y abrir. Y con eso, en principio, el pack de extensiones solo se instala en la máquina donde tenéis instalado VirtualBox y ya tendríais esa funcionalidad disponible. Otra funcionalidad que podéis añadir es el de las adiciones de invitado, de invitado. Pensar que la nomenclatura es la siguiente. Anfitrión o host se le denomina al PC desde el que estás creando las máquinas virtuales, donde tienes instalado VirtualBox, y guest o invitado, la máquina guest o la máquina invitada, es la máquina virtual, ¿vale? Que estás creando. Uno es el anfitrión, es donde residen las máquinas, y otro es la persona o la máquina que se aloja. La máquina virtual se aloja en la máquina anfitrión. Vale, pues hay cierta funcionalidad, un poco de facilidad de uso que se puede instalar en la máquina virtual que está alojada, es decir, la invitada. Por ejemplo, cómo integras el ratón, cómo puedes hacer pantalla completa, cómo integras el teclado. Hay, bueno, si quieres tener la posibilidad de copiar y pega desde el clipboard de la máquina host, de la máquina anfitrión a la máquina invitada. Bueno, una serie de funcionalidades que tampoco vienen mal y si queréis las podéis configurar. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues para hacer eso os lo voy a enseñar aquí con una que tengo creada. Tenemos que instalar un software, ¿vale? Tenemos que instalar un software en la máquina invitada, no en la máquina anfitriona, como hemos hecho con el extension pack. Vale, entonces vamos a arrancar. Antes de arrancar, fijaros, lo que voy a hacer es meter un ficherito, meter un contenido en la lectora óptica, ¿vale? En la lectora de CD-ROM, para poder luego, cuando arranque la máquina virtual, montar ese dispositivo y poder instalar ese código desde el CD-ROM. Entonces voy a la parte de almacenamiento y aquí esto lo tengo vacío, pero voy a meter esta ISO, ¿vale? Esta ISO la tenéis por defecto, ¿vale? La tenéis siempre por defecto. VBoss Guest Additions, ¿vale? Son adiciones extras que se le van a dar a la máquina invitada. Vale, entonces ya lo tengo ahí configurado, ¿sí? Lo tengo ahí metido en el disco. Y una vez que lo tengo en el disco, voy a arrancar la máquina virtual. Vale, espera un ratito que arranque. Vale, dame un segundito. ¿Veis? En principio, otra de las cosas que te permite este Guest Additions es que según vayas moviendo el ratón, si entras en el área de la máquina virtual, el foco es como si ya lo capturara la máquina virtual, sin embargo, si sales, te sale a la máquina anfitrión, ¿sí? Es una de las cosas interesantes que puede ayudarte este tipo de software. Bueno, pues entramos con el usuario con permisos de administración. Podemos hacer sudo y podemos adoptar el rol de administrador. Esta es la cuenta que creamos cuando instalamos. Y lo que vamos a hacer ahora es montar ese CD-ROM, ¿vale? Entonces, esta carpeta ya existe. Tenéis que crear este directorio CD-ROM, hacer un mkdir de CD-ROM, porque ahí en esa carpeta, en ese directorio es donde vamos a montar el contenido del disco. En teoría el disco ya está cargado, el de Guest Additions, entonces hacemos un mount de CD-ROM vía CD-ROM
Perdón, tengo que hacerlo con el sudo. Vale, vamos a... muchos de los comandos tienes que tener este tipo de privilegio. Vale, me dice que me lo va a montar solamente como read-only porque es un lector de CD-ROM, pero ahora ya puedo venirme a CD-ROM y aquí tengo el software que ya me permite hacer la instalación. ¿Cuál es el software que quiero instalar, que quiero correr? Este de aquí, el VBox Linux Additions.run. Vale, entonces utilizo el shell, ejecuto VBox Linux Additions. Vale. Vale. Bueno, pues si le doy, se pondría a ejecutar, no le voy a dar, yo lo tengo instalado, ¿vale? Le dais y en principio os va a instalar las adiciones, con lo cual ya tenéis esa funcionalidad adicional para poder copiar, pegar, meter cosas dentro de la máquina desde la máquina anfitriona. Vale, bueno, pues esos dos temas también listos. Vamos al último tema que vamos a tratar hoy. Vale, yo en principio, cuando arranco la máquina, tengo aquí ya una conexión, ¿no? Según la he arrancado, me ha lanzado esta ventana, me he logueado y tengo ya una interfaz en el que ya podría empezar a hacer instalaciones, empezar a interaccionar con la máquina. Pero bueno, esto se queda un poquito corto, ¿no? Porque bueno, es un interfaz un poquito básico y me gustaría tener más control sobre la manera que me conecto. Para poder mejorar y facilitar estas conexiones remotas, normalmente se utilizan unos softwares clientes que se instalan en el PC o en la máquina de la que quieres acceder y te permite hacer accesos utilizando el protocolo SSH. ¿Vale? ¿Qué es SSH? Bueno, SSH es un poco el protocolo que se establece, como digo, para iniciar sesiones remotas desde otras máquinas, pero SSH le da un pequeño giro de seguridad y permite que se encripten. ¿Vale? Que la información que se intercambia entre la máquina a la que te estás conectando y la máquina remota, pues viaje encriptada. Es que nada, para que nadie intercepte todo eso y esté viendo cuáles las actividades que se están realizando sobre la máquina. Entonces, ¿qué cliente, qué software vamos a utilizar nosotros que vamos a tener que instalar en nuestros PCs? Se llama PuTTY, P-U-T-T-Y. ¿Vale? Y es este software de aquí. ¿Vale? También lo tenéis en la guía, muy sencillo, lo descargáis y lo instaláis. Una vez que lo tenéis ya instalado, en principio, si lo arrancáis, os va a mostrar esta interfaz. ¿Sí? Y imaginaros que voy a crear una sesión. En principio ¿de qué se trata? Tú desde aquí te podrías conectar a la máquina del server, a la máquina del desktop, a otras máquinas que tuviera Linux. Entonces, ¿de qué se trata? Pues de que tú puedas definir la configuración asociada a cada sesión y guardarla, ¿vale? De tal manera que en un momento dado tú digas, bueno, pues ahora lo que me quiero es conectar al Ubuntu Server Demo y digo, lo cargo, load. Y como veis, ya me ha establecido todos los parámetros de la manera que yo los configuré cuando creé esta sesión, esta conexión. ¿Vale? De tal manera que se trata de ir creando perfiles de conexiones con una serie de parámetros definidos y que yo luego cuando abra PuTTY pues pueda decidir, bueno, pues me voy a conectar a este, pues cargo este. Vale, ¿cómo hago esto? Bueno, pues básicamente me vengo a Default Settings, voy a crear uno nuevo, inventado, Ubuntu Test. Vale, le doy un nombre para luego salvarlo, toda la configuración que yo establezca, salvarla con ese nombre. Y le digo, bueno, pues me quiero conectar a esta IP, que es la IP que tengo configurada en el Ubuntu Server. Puerto 22, muy importante. Aquí es donde está escuchando el OpenSSH, el servidor. Acordaros que cuando instalamos Ubuntu, marcamos la opción de que nos instalara también un servidor SSH, que en este caso es el software de OpenSSH. ¿Vale? Y ese OpenSSH, cuando arranca la máquina, también arranca el servidor y abre el puerto 22 para poder recibir cualquier petición de conexión remota que se le haga desde un cliente SSH. Vale, en principio esta es la manera más sencilla. Vale, con esto ya os bastaría. Tenéis cosas, yo que sé, podéis
configurar el font. Por ejemplo, que queréis un font más grande, pues voy a cambiarlo. Voy a poner un font de 16, ¿vale? Y voy a cambiar la letra, voy a ponerla en negrita, ¿vale? Y yo qué sé, no sé. Bueno, esto no lo voy a cambiar. Vale, cambiar colores, podéis cambiar distintas cosas, ¿vale? Vale, como veis aquí esta ya aparece con una letra un poquito más grande, ¿sí? Y bueno, pues en principio ya podría entrar. Vale, tendría una nueva sesión. Una vez que tengo la nueva sesión, bueno, pues podría duplicarla, por ejemplo, y generar otra, ¿vale? Aquí tengo otra, he hecho un duplicate session, podría, vamos a cerrarla para no tener tantas, podría, no lo sé, podría cambiar los settings, ¿vale? Si quiero cambiar algún aspecto de la configuración de esta sesión, ¿vale? Podría hacer un montón de cosas. Vale, podría irme a full screen, podría copiar toda la información que tengo en la shell, copiarla al clipboard para luego a lo mejor pasarla a un fichero de texto para poder ver lo que he hecho. Bueno, creo que esto lo miráis un poquito. Vale, entonces déjame que vuelva a PuTTY porque en realidad no hice lo que quería hacer. Lo que quería hacer antes de lanzar la sesión era salvarla para que vierais que ya tenía esa información guardada. Vale, vamos a volver a hacerlo. Decía, bueno, pues imaginaros que quiero hacer Ubuntu test definida para conectarse a este servidor y antes de hacer el open lo que hago es save. Vale, como veis ya me ha creado aquí el Ubuntu test. Vale, ya tengo esta configuración aquí guardada para que si cierro PuTTY, quiero volver, mañana quiero volver otra vez a utilizar esa configuración de conexión, pues vengo aquí, me selecciono Ubuntu Test y le digo load, ¿vale? Y como veis, ya me ha configurado la información que tenía asociada a esa conexión como la IP. Vale, y en principio esto es un poco la descripción a nivel general. Si la gente tiene un poquito de, no sé, si le parece interesante, podría entrar en una configuración de SSH para configurar unas claves. Bueno, no voy a entrar en eso, ¿vale? Si la gente lo pilota y dice, ah, pues yo en vez de conectarme con password, fijaros que cuando he hecho la conexión, no en esta sesión, quizá en otra sesión que tenga un poquito de tiempo, os enseño cómo se puede configurar con clave asimétrica, clave privada, clave pública, cómo tenéis que hacerlo para que no os pida una clave. Como veis, si yo cargo esta configuración y digo open, me enseña el login, yo hago Ubuntu, pero aquí me pide un password, claro, porque obviamente me tiene que pedir una credencial. Vale, yo tengo que meter el password. Si yo pudiera intercambiar claves, como digo, asimétricas, yo guardarme la clave privada y darle a él mi clave pública, para que él pueda comprobar que soy quien realmente digo que soy, no haría falta ni ponerle la password. Directamente haría ese tipo de comprobación con las claves y ya sería capaz de darme acceso. ¿Vale? El que tenga interés o si alguien lo intenta y tal, yo le puedo un poco. Pero para lo que es la operativa que vamos a utilizar, en realidad no importa, metéis la password y os da paso a la sesión con la máquina virtual. Vale, pues esto es un poquito, como digo, lo que os quería contar con respecto al escenario que tenéis que crear. ¿Vale? No sé si tenéis alguna preguntita que me queráis hacer. Por ejemplo, si utilizamos Mobile Extern, Ujú. a mí me viene más fácil por el tema es que puedes agregar los archivos, pero creo que no es ninguna diferencia con Ujú. Mobile Sí, Extern, por sí. ejemplo. En principio, yo creo que es más potente Mova Extern. Yo creo que es más potente. Y tienes, como digo, esas funcionalidades. Bueno, como si ves que vas a utilizar algo que realmente merezca la pena, pues lo utilizas. Tampoco tengo problema, ¿eh? Con Vale, sí. que vosotros tengáis alguna herramienta de preferencia y que podáis utilizar, con que tengáis posibilidad de abrir una sesión, ningún problema, ningún Vale. problema. Lo digo porque efectivamente a lo mejor Mova Extern es una muy buena solución. De hecho, si tienes la configuración en PuTTY y hables Mova Extern, te lo puede importar y directamente tienes las conexiones ya creadas con la definición, con la configuración que has incluido en PuTTY. O sea que hay bastante buena conexión entre ambas. Ujú.
¿Alguna cosilla más? ¿No? Bueno, pues mucho ánimo y espero que os salgan estas configuraciones, porque ya en la siguiente sesión, bueno, la siguiente sesión igual es un poco teórica, para empezar un poco a hablar de despliegue de aplicaciones web, pero ya en la siguiente sí que ya vamos a utilizar las máquinas y vamos a hacer instalaciones. Vale, pues si os parece, voy a cerrar ya la grabación.